contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Estamos de regreso. Nos acompaña gentilmente el doctor Leonardo Ristori de la urgencia de la clínica Indisa. Doctor, le dejamos planteadas las preguntas en el bloque anterior que tienen que ver con las declaraciones del exministro Mañalich en Tolerancia Cero. También sumamos al doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública. Muchas gracias, doctor, también por estar con nosotros. Doctor Ristori, la pregunta, ¿está de acuerdo con que no vamos a alcanzar nunca la inmunidad de rebaño? Y también, ¿usted cree que está equivocado el presidente Piñera al pensar que lo podríamos lograr en junio? Según palabras de lo que dijo. A ver, yo creo que, claro, yo creo que estamos usando un concepto para dos cosas diferentes. Efectivamente, como bien dice el doctor Mañalich, la inmunidad de rebaño significaría, de alguna manera, que ninguna persona enferma sea capaz de contagiar a otra, o que ninguna persona se enferme de tal manera que pueda contagiar a otra, ¿ya? Eso con las actuales vacunas que tienen una efectividad, la que se está usando, que tiene una efectividad alrededor del 70%, probablemente no se va a alcanzar nunca. El 70% de las personas vacunadas no van a hacer la enfermedad, pero lo que sí se va a lograr en junio es que el 30% restante haga un cuadro suficientemente leve de que no requiera el porcentaje de pacientes que actualmente requieren hospitalización, que haya una mucha mayor disponibilidad, por lo tanto, de recursos hospitalarios, que sea más fácil aislarlos y contenerlos, y por lo tanto, de esa manera la transmisión del virus disminuya. De manera que, de alguna manera, creo que los dos tienen razón, digamos. El objetivo de evitar una transmisión tan importante como la que tenemos ahora, yo creo que se va a lograr, no sé si en junio, pero sí cuando se termine de vacunar o se complete la vacunación con 2 dosis al 75 o ojalá al 85% de la población. ¿Usted cree, doctor, que tengamos que acudir a una tercera? El virus no va a ocurrir. ¿Perdón? Perdón, yo lo interrumpí. Termine la idea. ¿Qué dijo? No, yo no sé, digo si este 85% que buscamos va a ser en junio o podría ser en julio. Perfecto. Pero que efectivamente deje de circular el virus y que algunas personas puedan transmitirlo a otras personas va a ser muy difícil sobre la base de que este virus no va a ser erradicado en mucho tiempo y va a quedar circulando en forma endémica, aunque sea con una enfermedad menos importante, pero va a quedar circulando en Chile y en el mundo. Oye, es clave lo que usted dice, junio, julio, porque son meses críticos, ¿no? Siempre lo han sido. También está la vacunación contra la influenza, en fin, sabemos que julio, agosto son meses de mucho frío, muy complicados. Bueno, doctor Bronstein, respecto a lo que decía recién el doctor Ristori, hay un factor que es importantísimo, y es que todos nos vacunemos cuando nos corresponde vacunarnos. Hay 1 millón de personas que no se han vacunado aún cuando les correspondía vacunarse. ¿En qué estamos fallando acá, considerando además que de manera objetiva el plan de vacunación ha sido exitoso? Bueno, antes que nada, hola Humberto, hace tiempo que quería venir a tu programa. Un saludo también al doctor Ristori y a nuestros auditores. Yo creo que ese es un desafío nuevamente de comunicación, de salud pública, el que todos nos vacunemos. Como bien decía el doctor Leonardo ahora, la única posibilidad que tenemos de salir airosos y que esta enfermedad quede como algo endémico, pero no como una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, es que logremos todos, o el 70 o el 80% de las personas nos vacunemos. Ahora, la desaceleración de la vacunación también tiene que ver con la motivación que puedan tener algunos grupos que se están vacunando actualmente. Los primeros grupos que se vacunaron, que eran la gente de la tercera edad, tal vez tenía una motivación mayor que los de grupos intermedios que estamos viviendo ahora, cosa que tenemos que transmitir como una forma de demostrar el riesgo que las nuevas variantes están afectando, como bien sabemos todos ya, a gente más joven. Humberto, ¿y puedo opinar algo sobre la inmunidad de rebaño también, sobre lo que se conversaba recién? ¿O? Sí, lo escuchamos. Breve para que vayamos entre todos, además tengo que mostrarle una nota que... Sí, muy breve. También me gustaría poner en contexto las palabras del exministro Mañalich con respecto a algo muy sensible que es la inmunidad de rebaño, que no solamente significa un término teórico, sino que ese fue una estrategia que utilizó el gobierno en la primera parte de la pandemia. Me acuerdo. Fue... Claro, entonces en el fondo el castillo de naipes que se derrumbó fue lograr la inmunidad de rebaño sin vacuna, porque esta iba a ser una enfermedad que iba a contagiar a pocas personas, que el virus no iba a tener una letalidad o una contagiosidad tan grande. Entonces yo creo que de alguna manera hay que comprender también las palabras del doctor Mañalich en que él está haciendo un punto sobre algo que fue muy controversial. Entonces, el que no logremos una inmunidad de rebaño
utilizando otro mecanismo que es el de vacunación, yo creo que él está como poniendo el pie en el freno también, como para dar a entender que ese castillo de naipes que se derrumbó no se nos tiene que derrumbar de nuevo en el fondo. Sí, doctor Ristori, ¿usted está de acuerdo con esta moción, esta idea que hay de quitar o sacarles la cuarentena a las personas que demuestren que ya tienen la segunda dosis y que han pasado los 14 días? ¿O cree que podría ayudarnos de mala manera, que podríamos retroceder incluso? No, yo sería un poco cauto en eso, ¿ya? Porque estamos aprendiendo, no se olvide que esto es una enfermedad nueva. Para uno estar realmente bien enterado de todos los detalles de una enfermedad, de sus mecanismos de inmunización, etcétera, requiere años, ¿ya? Y esta no es la situación actual. Por lo tanto, no tenemos todavía una seguridad de que la inmunidad con 2 dosis de vacuna sea absoluta. De hecho, conocemos todos, yo supongo, personas que han tenido las 2 dosis de vacuna, que han esperado los 14 días y sin embargo se han enfermado. Lo han hecho levemente, pero se han enfermado. Y por lo tanto son capaces de transmitir la enfermedad. De manera que yo, aunque la gente tuviera 2 dosis de vacuna, sería cauto en cuanto a permitir una circulación tan libre de toda restricción, porque igual pueden ser transmisores de la enfermedad. Sí, vamos a revisar juntos los tres una nota que tiene que ver con esta polémica que hubo el fin de semana. Es un pelo más en la sopa, si se quiere, porque no ayudaba mucho, era una confusión que se generó en torno a la efectividad de la vacuna china, que además tiene comprometidas millones de dosis en nuestro país. Revisemos esta nota del Departamento de Prensa y luego lo comentamos acá en Contigo en Directo. Que la vacuna Sinovac no tiene la protección necesaria, que no todos quienes debieran estar vacunados lo están, que la renombrada inmunidad de rebaño no se alcanzará antes del primer semestre de este año. Algunas son polémicas en torno al proceso de vacunación y otras confusiones en el complejo momento de cómo ha sido la forma de enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile. El doctor Mauricio Canals analizaba la semana pasada que el índice de posibilidad de contagio estaba cercana a 1 y eso era positivo. El R efectivo, calculado al día de ayer, era de 0.976 y eso sería por primera vez un R muy cercano a 1. Es decir, si no tenemos gran cantidad de casos mañana, o sea, no pasamos los 7.500, 8.000 casos, podríamos tener una estabilización. Sin embargo, como él señaló, esta posibilidad era positiva solo si los índices no superaban los 7.500 casos diarios. Las estadísticas entregadas hoy por el MinSal podrían dar mejores índices para esta semana. Los casos reportados como positivos son los siguientes: 6.372 casos nuevos de COVID-19. Ahora, si la duda es vacunarse o no vacunarse, los especialistas no tienen dobles lecturas y el camino, según ellos estiman, es solo uno. Disponemos en Chile de 2 vacunas contra COVID-19, CoronaVac y vacuna Pfizer. Ambas vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, especialmente para prevenir enfermedad grave. Yo invito a la población a vacunarse con la vacuna Sinovac o Pfizer que están disponibles, ya que han demostrado una eficiencia importante en disminuir los casos graves y los fallecimientos y muertes de las personas que están vacunadas. Asimismo, hay ciudadanos que están expectantes de la fecha de vacunación que les corresponda, lo que sin duda ha presionado al gobierno para que el proceso sea más expedito. A lo mejor el proceso de vacunación ya se debería extender para todas las edades. Entonces yo creo que es necesario ya vacuna masiva. Que vengan a vacunarse porque no da ninguna reacción. Yo en ningún momento he tenido reacción. Aunque, como señalan los profesionales que están en los puntos de vacunación, ha existido resquemor en parte de la población para vacunarse con una u otra marca de vacuna en particular. Y eso ha repercutido en que más de 1 millón de personas no se ha vacunado, a pesar de que por calendario ya deberían hacerlo. Algunos pacientes han manifestado ciertas aprensiones a vacunarse con Pfizer. Hacer un llamado a las personas que les corresponda vacunarse, que vengan, lo hagan, le pierdan el miedo a la vacuna porque es bastante efectiva y así podemos terminar con este proceso. No
no cabe duda que independiente al laboratorio que desarrolle la vacuna, hay que unirse sí o sí al proceso. Es la alternativa con la que contamos en estos momentos, para que no nos golpee tan gravemente la enfermedad ocasionada por el COVID-19 y que las lamentables cifras de letalidad bajen. Esté atento al calendario y acuda a un centro asistencial por su vacunación, por usted y todos los demás. Estamos presentando Contigo en Directo. Estaba la nota de nuestro compañero César Barrera. Doctores, doctor Bronstein, ¿todas las vacunas sirven por igual? La pregunta que nos planteamos, porque, claro, con esta confusión, ¿no? Algunas personas siempre preguntan, bueno, ¿cuál te tocó a ti? ¿Cuál será mejor esta que otra? ¿Durará más? Todavía estamos en un proceso muy incipiente, probablemente, para saber cuál va a ser el alcance definitivo de todas estas vacunas, pero ¿todas sirven? El mensaje que tenemos que dejar ahora a la población es que cuando no teníamos vacuna, la primera vacuna que llegase es la vacuna efectiva y la vacuna que nos sirve, la que tenemos que utilizar. Ahora, algo súper importante también, Humberto, es considerar que uno puede tener, las vacunas tienen diferentes efectividades según grupos etarios o según si disminuye la contagiosidad o las enfermedades graves, pero tienen buen rendimiento, y lo que es más importante para la población que no se quiere vacunar en este momento, lo que no hay duda, lo que tiene que quedar 100% claro es que son seguras. Las vacunas que se están inoculando ahora en Chile son seguras. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que se deja llevar también por ciertas noticias que de repente aparecen en Facebook, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado muchas veces de los fake news. Pero tenemos que tener la conciencia que estas vacunas han pasado a través del proceso del ISP y tienen buen rendimiento. Imagínese lo que significa para usted o para algún familiar suyo que usted tenga más de un 70, un 80% de probabilidades de tener una enfermedad que no requiera UCI o que no fallezca por la enfermedad. O sea, de todas maneras, los grupos que no se han vacunado, yo los llamo a pensarlo, a ponerse la mano en el corazón y también pensar en sí mismos y en los demás. Sí, doctor Ristori, respecto a eso, importante, porque aquí está el Instituto de Salud Pública además trabajando atrás, hay ensayos clínicos que continúan, y lo digo porque hoy día tenemos esta polémica, pero en 2 semanas más o en poco tiempo más vamos a empezar a vacunar también con Oxford AstraZeneca, que también se ve inmersa en otras polémicas en el mundo, pero insisto, si usted me pregunta a mí, que soy solamente una persona que leo, me informo a través de la noticia, no tengo ninguna expertise médica, quiero decir, uno siente que las instituciones trabajan y cumplen su pega por algo. O sea, si el Instituto de Salud Pública la aprueba y a mí me tienen que poner o inocular con esa vacuna, tengo que aceptarlo, digamos. Supongo que eso está archiprobado, ¿no? Efectivamente está archiprobado. La verdad de las cosas es que lamentablemente circulan, sobre todo por las redes sociales, cualquier cantidad de información que algunos se satisfacen en transmitir y retransmitir, que no tienen ningún sustento científico, y pareciera que alguien se complaciera en transmitir malas noticias o noticias alarmantes. La verdad es que las vacunas que se han fabricado ya han pasado una cantidad de testeos, los han hecho muy rápido, pero lo han pasado, de manera que podemos asegurar que son seguras y que su efectividad está comprobada en las cifras que el fabricante ha dado. Yo creo que ese es un factor que hace que alguna gente haya tenido reticencia a vacunarse. Y el otro factor es que se trata ya de una población más joven, mientras que la población mayor de 65, 70 años tenía una verdadera ansiedad por vacunarse, porque dijimos con mucha fuerza que ellos eran los que iban a tener la mayor mortalidad. La gente más joven lamentablemente siente una especie de invulnerabilidad hacia la enfermedad. La verdad de las cosas es que en estos momentos estamos viendo pacientes dentro de los 59 y los 20 años. Aquí en este minuto tengo en el box de urgencia un paciente de 24 años muy mal. Entonces no cabe, digamos, pensar que la gente joven no se va a enfermar. De los pacientes jóvenes que llegan a ventilación mecánica, que ya son un grupo particularmente grave, 1 de cada 5 fallece. Sí. Esa es la cifra, digamos, ¿ya? De manera que esto de evitar la vacuna porque están escuchando redes sociales que no tienen ningún sustento científico me parece un error, y a mí me encantaría que existiera la manera de poder prohibir ese tipo de transmisión de noticias que son falsas. Sí. La vacuna es segura y yo llamo a utilizarla.
Importante, porque aquí además hay que ser enfático y se ha dicho hasta el cansancio, y es importante que nosotros lo repitamos: la vacuna no garantiza que a uno no le vaya a dar coronavirus. Probablemente con las 2 vacunas y con un tiempo prudente no le dé, pero si le da coronavirus, que existe la posibilidad, lo importante, el trabajo que hace la vacuna, es que usted va a tener muchísimas menos posibilidades de morir, ¿no? De caer en una de las camas críticas. Y eso es lo que queremos preguntarle en el próximo bloque y profundizar en esto, doctores. ¿Cuánto podría durar el efecto de esta vacuna? ¿Y qué les parece también esta teoría de que probablemente necesitamos una tercera dosis de las vacunas? Lo comentamos al regreso de esta breve pausa. Quédense con nosotros. Información importante respecto al proceso de inoculación en nuestro país. Volvemos de inmediato. Contigo en directo esta tarde estamos conversando con los especialistas, el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indice, también con el doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública. Doctor Bronstein, respecto a lo que hablábamos de la vacuna, ¿será necesaria, cree usted, una tercera dosis? ¿Cuánto podría durar, por ejemplo, el efecto de estas vacunas? Todavía sé que se está viendo en el día a día, pero ¿cuánto es lo que se estima? Exacto. Bueno, una vacunación óptima debiese durar más de 6 meses, pero lo que tenemos que hacer, y que tú estás diciendo bien, Humberto, es una vigilancia epidemiológica que tiene que ir por varias líneas. Lo primero es que tenemos que tener una vigilancia de cómo epidemiológicamente está afectando la enfermedad a los distintos grupos etarios, por nivel socioeconómico, por región urbana o rural, o sea, un estudio más epidemiológico para observar cómo está impactando la vacuna. Más importante aún todavía, pero también hay que poner énfasis, es estudiar la inmunogenicidad, que eso tiene que ver más con el estudio académico de investigadores y que tiene que ver con la producción de los anticuerpos a mediano plazo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la respuesta la inmunogenicidad se expresa a través de los anticuerpos, aunque existe también una inmunidad celular que es más difícil de medir, y eso también se debe hacer. Y frente al escenario de las nuevas variantes que están apareciendo, un concepto que se llama la vigilancia genómica también es muy importante, porque las diferentes variantes pudiesen tener diferentes niveles de producción de inmunogenicidad en la población. Entonces, uno es la variable más poblacional de estudio, el otro tiene que ver con el estudio de laboratorio de producción de inmunogenicidad, y el otro la vigilancia genómica. Y a partir de eso, nosotros pudiésemos empezar a comprender más cómo está siendo nuestro proceso de vacunación. Doctor Ristori, ¿usted piensa parecido? ¿Cree que tengamos que recurrir, por ejemplo, a una tercera dosis de aquí a mitad de año? Bueno, yo absolutamente suscribo lo que dijo el doctor Bronstein y se nota que es un gran especialista. Efectivamente, yo diría que en este minuto el programa de vacunación en Chile debería considerarse prácticamente como un ensayo clínico para averiguar esa variable. Como él ya lo expresó, efectivamente uno puede tomar un muestreo de la población vacunada y mirar si a través de la IgM, la IgG, bueno, en este caso sobre todo la IgG, si se ha levantado la cantidad de inmunidad necesaria y durante cuánto tiempo, para ver si es necesaria una tercera dosis de refuerzo, lo que llamamos un booster, ¿ya? Ahora, efectivamente, también pueden hacerse estudios mirando la cepa que ha enfermado a las personas, a ver si esa cepa ya se da más en personas con vacuna o se distribuye igual entre las personas vacunadas y no vacunadas. En fin, hay una cantidad de observaciones que se pueden hacer para poder decir si efectivamente en algunos meses más vamos a tener que tener una tercera dosis. Pero eso es algo que estoy seguro que las autoridades estarán ya preocupadas de estarlo observando, porque vamos a tener una población de, 15 millones de personas vacunadas que nos van a ofrecer un rico campo de investigación para saber la cantidad de inmunidad que da, la calidad de la inmunidad y la duración de esta. Sí, doctor Bronstein, explíqueme ese concepto que es bien interesante, el booster, que sería lo que aportaría esta tercera dosis. Algo dice, ¿cómo una más? Si es que siempre dicen que a partir de la segunda se genera inmunidad, o esto es inmunidad sobre inmunidad. Claro, para los que no tenemos ese conocimiento, las personas que van a vacunarse a un consultorio dicen, no tengo idea, ¿en qué me puede aportar una tercera dosis? Claro, lo que pasa es que si usted se ha fijado en las cifras, la primera dosis produce una cierta respuesta inmune en el cuerpo, en el ser humano, que se llama inmunogenicidad, que tiene que ver con una parte de producción de anticuerpos y otra parte de activación de algunas células sanguíneas que tienen particularmente linfocitos y otro tipo de células de defensa en el cuerpo, que van aumentando según el nivel de antígeno que usted ha estado expuesto con respecto al virus. Entonces, si usted
algo muy importante, Humberto, cuando a ti te inoculan, por ejemplo, vacuna Sinovac, no es una vacuna atenuada, es vacuna de un virus que está inactivo, muerto, ¿ya? Y se inocula en el brazo. Y eso produce un cierto porcentaje de respuesta inmune. Una segunda dosis produce aún más respuesta inmune porque el cuerpo ya está preparado, ya está como con ciertas, para decirlo en forma más cotidiana, ya prendió las luces amarillas. Y una tercera produce un efecto incluso que pudiese ser no solamente sumatorio, sino que tener un efecto más geométrico. Sí. Entonces, pero eso hay que ir con mucha calma, como decía el doctor Ristori también, porque implica una programación a nivel de salud pública importante y también en términos de recursos, en términos de educación de la población. Entonces hay que ir con calma, hay que ir con cuidado. Esto fue planteado también por el ex dirigente principal del Departamento de Epidemiología del Ministerio, pero hay que ir con calma, hay que ir observando. Entiendo. Doctor Ristori, finalmente hablábamos que hay 1 millón de personas que se detectaron que les correspondía a su vacuna, pero que finalmente no acudieron a inocularse. ¿Usted cree que aquí se podría adelantar el calendario aún más para personas que todavía no le correspondería, pero que aprovecháramos de seguir avanzando, considerando que hay 1 millón que todavía no se ha vacunado, o eso nos podría desordenar el tablero por completo? No, yo creo que la gente que no se ha vacunado hay que hacer un llamado para que lo hagan, eliminarle todos sus temores y darle las seguridades de que es una vacuna eficiente y que ellos la necesitan. Pero por supuesto no vamos a perder las dosis ni el tiempo, digamos. Si efectivamente queda ese espacio hay que aprovecharlo lo antes posible, porque mientras antes tengamos vacunado el 85% de la población, antes vamos a lograr el resultado que estamos esperando de disminuir la circulación viral y que la gente que quede sin una inmunización absoluta haga un cuadro mucho menos intenso, de manera que la presión que actualmente estamos viviendo en los hospitales disminuya de forma considerable y a aquellos que se enfermen podamos garantizarles un excelente tratamiento. Última pregunta, bien breve, les pido por favor a los dos porque tiene que ver con algo importante, que obedece a estar en una cama crítica. Hay un 97% de ocupación, sabemos que la situación es crítica, ustedes dos trabajan en esto, lo saben mejor que nosotros, por supuesto, y se ven sometidos a extenuantes jornadas de trabajo y también al desgaste emocional que significa tratar con un paciente así. Quiero saber si es que, porque esta es la premisa y la promesa de las vacunas, si es que dentro de los pacientes críticos han visto que los que están internados no son pacientes que hayan recibido las 2 vacunas, porque lo que se promete aquí no es que no nos contagiemos, es que no caigamos en una cama crítica o que no tengamos serios riesgos de morir. Doctor Bronstein, parto con usted, ¿qué es lo que he podido ver? Mire, hay algo muy importante. Debe considerarse que las personas que están en unidades críticas y que han recibido sus 2 dosis de vacunación o inoculación, hay que ser muy cauto con esto, Humberto, porque podemos dar una falsa idea a la población. Puede ser que esas personas se hayan infectado antes de las 2 semanas que se necesitan posterior a la segunda dosis y que produce las defensas o inmunogenicidad necesaria. Y lo otro es que hayan sido posterior solo a la primera dosis. Entonces, yo creo que yo considero irresponsable hacer una aseveración tal de que personas con 2 dosis estén apareciendo en las unidades de cuidados intensivos. No sé cuál es la experiencia del doctor Ristori, pero yo considero que esa no es la premisa que debíamos tener en este momento. Sí, doctor. Mire, hay 2 fenómenos que podemos mirar. El primero, la gente que estamos hospitalizando en este minuto en la unidad de cuidado intensivo son grupo etario mucho menor que el que vimos en la primera ola, y yo creo que ahí claramente hay un efecto vacuna. Ya los mayores de edad que ya recibieron sus 2 dosis no están llegando al hospital, y los que llegan no lo hacen en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, sí, efectivamente conozco un par de casos de pacientes con 2 dosis que han terminado en la unidad de cuidado intensivo, pero como bien dice el doctor Bronstein, probablemente la infección se produjo antes de que se consiguieran los 14 días de inmunidad, y en todo caso son pacientes que no han tenido ni la gravedad ni el mal devenir que han tenido pacientes que no tenían esa inmunización. Sí. Bueno, pero la curva de enfermos es clara.
Sí, y es para destacar la importancia. Hacia la gente joven. Sí, es para destacar la importancia de la vacunación, de la inoculación. Lo hemos venido hablando hace bastante tiempo. Ustedes saben, doctores, no es la primera vez que están acá y lo vamos a seguir haciendo también porque insistimos que esta frase que ya repetimos como un mantra, que de esta salimos todos, creemos que es real. Volvemos a agradecerle su tiempo, su disposición de estar esta tarde con nosotros hablando de varios temas respecto a la pandemia que estamos viviendo. Gracias a los dos, les mando un abrazo. Gracias. Gracias a usted y saludos al doctor Braucio también. Igual, que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema. Estos son días claves, una semana clave para el tercer retiro, el tercer eventual retiro del 10%. Algunos dicen que ya cuentan con los votos, otros dicen que